Hoy vamos a hablar de gobierno, administración y políticas públicas. En esta situación particular ahora vamos a iniciar con un caso en donde ustedes podrán analizarlo en profundidad sobre una noticia que salió en el diario El Perfil, en donde se analiza cómo el gobierno nacional tuvo en algunas cuestiones, en algunos issues, digamos, asuntos de la agenda de gobierno, tuvo sus idas marcha y contramarcha en el inicio y retroceso de algunas políticas públicas sobre casos concretos resonantes que demuestra eso en el fondo, que la complejidad, los intereses, los recursos de poder entre los actores que están en la arena política hacen que los gobiernos deban tener en cuenta, deban tener una mayor capacidad a veces de escucha, de concertación con los otros actores que están en la intervención, digamos, y la definición de las políticas públicas. Este es un claro y gráfico ejemplo del rumbo que ha tomado la agenda y las políticas públicas en los últimos años, la gobernanza. Bajo esta perspectiva, la importancia radica en el estudio, descripción y explicación de las nuevas formas de interacción entre el gobierno, la sociedad civil y los particulares, como puede ser el caso de las empresas. Se trata de una relación mucho más abierta y horizontal. Es decir, en definitiva, se evidencia en este ejemplo cómo se articula hoy en día la capacidad de dar respuesta a la demanda del entorno. En este sentido, nos referimos a todo aquello que se gestiona desde el Estado para dar respuesta y adaptarse de manera consistente y constante a los contextos en los que uno se ve inmerso. Cabe destacar que si se observa toda la regulación pertinente y las vinculaciones que se establecen como válidas entre los diferentes entes autónomos que componen el cuerpo estatal, es un claro reflejo de lo que Aguilar Villanueva señala en primer lugar como los 3 niveles de la actividad directiva del gobierno, así como también el hecho del gobierno corporativo público. Recordando que el mismo se trata del conjunto de procesos de dirección, coordinación, supervisión, control de una organización pública y de comunicación y rendición de cuentas sobre sus decisiones, acciones, productos y resultados. Procesos que están estructurados por normas, procedimientos e instancias de control y validación. El gobierno corporativo público es un proceso de decisiones directivas que a su vez está estructurado por normas e instancias de control de calidad de las mismas. En esta sección vamos a ver el análisis de la política, el policy analysis. Es vasta la bibliografía que plantea como eje o punto de partida fundamental que el desarrollo de la disciplina del análisis de las políticas públicas como ciencia se remite a Laswell. Sin embargo, autores como Dunn y Guerrero señalan que es de vital importancia el considerar ciertos estudios filosóficos previos de vital importancia en el proceso del desarrollo de la disciplina. Para tener una buena comprensión del término policy y su justa posición ante otros conceptos a lo largo de la historia hasta lograr su autonomía disciplinaria. Todo comenzó como algo puramente metateórico, en donde el empirismo estadístico como metodología fue la base de todo y la optimización de valores fue el pilar fundamental como criterio de discusión. Laswell, en su tesis seminal, la orientación hacia las políticas tiene una doble dimensión: el proceso político en sí mismo y la integración de dicho proceso, fundamentalmente orientado a la consolidación de las democracias y la dignidad humana. Bajo esta direccional, el curso de las políticas públicas se entiende como el producto de un proceso político complejo, dinámico, que obedece a los intereses de los actores sociales, con frecuencia
involucra eventos imprevisibles que rara vez ocurren de manera secuencial. En este gráfico vemos, siguiendo la interpretación de Lasswell, cómo las políticas públicas es una interacción de un proceso político complejo y dinámico que involucra los distintos niveles de gobierno, sobre todo si estamos hablando de un Estado federal como es la Argentina, donde tenemos el gobierno nacional, provincial y los gobiernos locales, municipales, y donde interactúan a su vez sistemas complejos de decisión y control, ya que hay otros actores en la misma arena que tienen intereses, recursos a veces contrapuestos, digamos, a los gobiernos, como pueden ser sindicatos, universidades, empresas, distintos otros gobiernos extranjeros, corporaciones, en síntesis, digamos. Esto demuestra la riqueza de lo que puede ser de la interacción de las políticas públicas. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el enfoque hiperracionalista y el enfoque hiperpolitizado. Se pretende comprender a fondo dos tendencias o paradigmas fundamentales que se dominan dentro del estudio de las políticas públicas. Ambas tendencias dicotómicas, pero complementarias, busca o pretende dar una orientación a las políticas públicas como proceso de conocimiento. Existe un análisis centrándonos en los instrumentos y en los términos prescriptivos del análisis, es decir, que realiza un abordaje racional y técnico al estudio de problemas, las políticas, las alternativas, mediante el uso de instrumentos racional de las políticas públicas que percibe como un conjunto de decisiones en las que básicamente se pretende puntualizar el estudio del comportamiento de los actores y organizaciones. En este sentido, se puede sostener que dicha perspectiva pone todo su esfuerzo intelectual fundamentalmente en averiguar las respuestas o alternativas óptimas en las acciones público-gubernamentales, es decir, que se vea la política pública como variable independiente. Una segunda cosmovisión, los análisis del proceso que consiste en la incorporación de teoremas y datos de las ciencias en el proceso de deliberación y decisión de la política, con el propósito de mejorar la racionalidad de la construcción, examen, selección y desarrollo de las opciones de política a través del aporte de métodos analíticos, conocimientos e información. Así nos referimos específicamente al abordaje hiperpolitizado. Por su parte, puede decirse que proviene principalmente de los análisis de la sociología política, es decir, como resultado del acomodo y equilibrio de fuerzas que se configuran al interior del sistema político y de su régimen. En este cuadro, en este gráfico, vemos cómo el incrementalismo trata de resolver los problemas de una sociedad determinada, en donde nos dice que esa sociedad, cuando busca resolver sus problemas ante necesidades o prioridades que define, no hay una autoridad central, sino que los actores, en un proceso de discusión, de acuerdo, de selección de alternativas según distintos criterios y en donde la interacción de los intereses y los recursos de los actores hacen que el proceso público de las políticas públicas sea autocorrectivo, de alguna forma no necesariamente que sea una secuencia perfecta o una secuencia de alguna forma que esté seriada en el sentido de para la resolución o la obtención de alternativas, y más bien el espacio del proceso público, de las políticas públicas, se encuentra fragmentado. Entonces, un autor referenciado en este caso es Lindblom, en donde la ciencia del paso a paso, es decir, digamos, Lindblom nos destaca que no hay soluciones óptimas, sino que es necesario atravesar distintas etapas para que los actores colaboren, concerten en distintas alternativas y que esto es un proceso de mejora
a largo plazo, en donde una alternativa número 1 es superada por una alternativa número 2, y así a medida que se va perfeccionando y lo deciden de manera a veces unívoca o a veces de una cuestión mayoritaria, los actores van decidiendo por sí mismos cuáles son las mejores soluciones para lograr el bienestar en una sociedad determinada. Bueno, en esta sección vamos a ver definiciones y tipología de las políticas públicas. Vamos a utilizar la tipología que nos da el teórico Lowy. En este sentido, la distinción clásica de lo que es las políticas públicas distributivas, regulatorias y redistributivas. Recordemos que las distributivas son aquellas que se refieren a la provisión de servicios o beneficios a grupos particulares sin desventaja para otros grupos. Las regulatorias implican la imposición de limitaciones o restricciones en la conducta de individuos o grupos, y las redistributivas se refieren a los intentos del gobierno para cambiar la distribución del ingreso o de la riqueza entre los miembros de una sociedad. En el caso de las regulatorias, vemos un ejemplo clásico puede ser, por ejemplo, la toma de decisión que puede tener un gobierno municipal sobre el uso del suelo, en donde puede determinar, por ejemplo, si tiene un uso comercial, un uso residencial o un uso industrial. En ese caso, vemos cómo se caracteriza por su especificidad, o sea, determina el uso del suelo en una localidad, en una ciudad, o puede ser en un pueblo, y que en definitiva determina quiénes son los beneficiados, si están en una situación residencial, si hay una cuestión comercial, bueno, tiene un impuesto diferenciado, y si está en una situación industrial, el uso del suelo industrial, en ese tipo de suelo solamente pueden haber actividades industriales. Por lo tanto, si hay alguien que vive en ese sector, evidentemente tiene que, en un plazo perentorio, mudarse de ese lugar, porque puede haber actividades industriales que afecten su calidad de vida. Y por lo tanto, si el municipio regula que tiene un uso industrial, tiene que apartarse de ese lugar. En el caso de las políticas públicas distributivas, las mismas surgen en el siglo XIX con los conflictos con el tema de la reforma agraria. Los individuos inciden en la definición de la política que se establece para lograr su bienestar. Los instrumentos que a veces tiene el gobierno es el gasto o el ingreso. En ese sentido, gasto se refiere a subsidios e ingresos a impuestos. Generalmente no crean conflicto entre los grupos beneficiarios, y la distribución del ingreso se hace en el gasto social. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, los subsidios al transporte, en donde en todas las partes del globo siempre funciona el transporte subsidiado, ya que tiene un beneficio masivo, que es el traslado de los seres humanos a sus lugares de residencia y al trabajo. Por lo tanto, como tiene un efecto positivo en todo sentido, generalmente se decide que los gobiernos subsidien el transporte. Y lo mismo, y eso no genera conflicto entre los usuarios del transporte, ya que todo el mundo es susceptible de ese subsidio universal. Las desventajas que pueden tener este tipo de políticas públicas distributivas es la corrupción y la búsqueda de rentas, generalmente a veces porque procede la captura por parte de grupos de presión, grupos que son beneficiados por estos subsidios. Bueno, generalmente buscan algunos mecanismos para corromper el Estado, o la captura de las políticas públicas, y también hay que destacar que los subsidios generalmente elevan el gasto del gobierno a tasas bastante por encima de la inflación, y por lo tanto hacen que los gastos corrientes del gobierno se eleven. Y por último tenemos las políticas públicas redistributivas, que estas van dirigidas a tratar de atenuar la desigualdad social, y el objetivo específico es la redistribución de la renta. Entre las ventajas son, bueno, que los sectores menos favorecidos
son los que son los destinatarios de estas políticas públicas y con miras a una equidad social, a lograr una equidad social. Las desventajas generalmente que se encuentran son la falta de control de los beneficios sociales, generando a veces una pérdida de los recursos públicos y una dispersión a veces de los beneficios. Y lo que más se remarca es a veces que no hay un cambio de actitud de esos beneficiarios directos y por lo tanto, puede sí originar evidentemente conflictos entre sectores sociales que generalmente los que son beneficiados son favorables al gobierno y los que resultan perjudicados por esa redistribución de la riqueza son los contrarios al gobierno que tomó esa decisión. Elabora un informe en el cual puedas desarrollar los siguientes interrogantes. Listar los siguientes elementos. Actores involucrados, intereses en juego para cada actor, menciona elementos o aspectos conceptuales de las políticas públicas a los que puedas hacer alusión a través del desarrollo del artículo. Tipo de política pública que se trata. Aquellas claves que puedes tener en cuenta son tener muy presente el desarrollo de los diversos grupos sociales involucrados en la nueva gobernanza y fundamentalmente a aquellos que forman parte de la situación problemática planteada. Manejar bien y con soltura los marcos analíticos pertinentes para analizar una política pública, comprender y conocer las diferentes perspectivas de los actores políticos y sociales involucrados, distinguir claramente las tipologías y conceptos existentes y fundamentalmente las vinculadas al caso planteado. En este ejemplo de resolución lo que vas a visualizar es diversos actores en esta situación problemática elegida, que ya son gubernamentales o privados o del tercer sector, y asimismo los distintos intereses que se visualizan en cada uno de los ejemplos en relación a los tipos de política pública analizada.